¿Sabías que desde el 1 de enero de 2020 ha cambiado la regulación de transporte marítimo y te va a afectar directamente? En este vídeo, amigos, vamos a ver cuáles son los factores que han cambiado en cuanto a la regulación del transporte marítimo mundial. Todos y cada uno de nosotros vamos a vernos afectados por estos cambios. Analizaremos el por qué se ha cambiado la legislación marítima de transporte internacional, quiénes son los que van a pagar los platos rotos del famoso cambio climático y también vamos a ver cuáles son las empresas implicadas en estos cambios tan importantes a nivel mundial en cuanto a transporte marítimo de productos. Os doy un adelanto ya, y es que las empresas más grandes petrolíferas están metidas en el embrollo, algo que nos hace pensar ya en ese nuevo orden mundial y económico que intenta culpar a los ciudadanos de a pie de todos los males del planeta Tierra. Vamos a verlo. ¿Qué es la OMI? La OMI, u Organización Marítima Internacional, conocida como la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental hasta 1982, es una agencia especializada de las Naciones Unidas responsable de regular el transporte marítimo. La OMI se estableció tras un acuerdo en una conferencia de la ONU celebrada en Ginebra en 1948, y la OMI entró en existencia 10 años después, reuniéndose por primera vez en el 59. Con sede en Londres, Reino Unido, la OMI cuenta actualmente con 174 Estados miembros y 3 miembros asociados. El objetivo principal de la Organización Marítima Internacional es desarrollar y mantener un marco regulatorio integral para el envío y su misión hoy incluye la seguridad, preocupaciones ambientales, asuntos legales, la cooperación técnica, seguridad marítima y eficiencia del envío. La OMI se rige por una asamblea de miembros y es administrada financieramente por un consejo de miembros elegidos de la asamblea. El trabajo de la OMI se lleva a cabo a través de 5 comités y estos cuentan con el apoyo de subcomités técnicos. Otras organizaciones de la ONU pueden observar los procedimientos de la Organización Marítima Internacional. El estatus de observador se otorga a organizaciones no gubernamentales calificadas. Aquí es importante tener en cuenta el asunto de las preocupaciones ambientales, unas preocupaciones que nos van a hacer pagar muchísimo dinero en la próxima década. Acordaos de este vídeo si lo veis entero, porque vais a sorprenderos sobre cuánta capacidad tienen las empresas más grandes del mundo en culpar a la gente y hacerle pagar por la diversificación o por la menor contaminación, en este caso de los barcos enormes que tienen. Recordemos que esta organización, tanto esta como otras organizaciones sobre el comercio, sobre la salud, etc., pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, u ONU. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. La ONU es la cara visible del nuevo orden mundial que intenta culpar a la gente, que encima tengan que dar las gracias por pagar mucho más que ahora en impuestos. Estos impuestos que van a hacer que las empresas puedan diversificar con tranquilidad y sin perder ningún peso, euro o dólar en su propia diversificación. Con lo cual hay que tener esto muy en cuenta. La Organización Marítima Internacional depende de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a seguir. La legislación marítima ha cambiado el 1 de enero y te afectará directamente. La decisión, que entró en vigor con el primer día de 2020, ha sido calificada como histórica y con el potencial de salvar vidas. La Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas, el organismo regulador de la industria naviera del mundo, emitió nuevas reglas que limitan el contenido de azufre presente en los combustibles de los buques. Hasta ahora se permite un 3,50% de azufre en el fuel oil, el combustible de los barcos. Pero la regla conocida como OMI 2020 reducirá al máximo a 0,50%. Es decir, un 3% menos, una barbaridad. Este estudio del OMI 2020 y la legislación la tenéis en la descripción del vídeo. El nuevo límite supondrá una reducción del 77% de las emisiones totales producidas por los buques, lo que equivale a una reducción anual de aproximadamente 8,5 millones de toneladas métricas de óxidos de azufre, dice
la Organización Marítima Internacional. Al reducir la presencia de azufre se evita la emisión al ambiente de pequeñas partículas en la quema del fuel oil que se forman cuando se quema. Esas partículas contaminantes están relacionadas con el asma, derrames cerebrales, cáncer de pulmón y otras enfermedades pulmonares y cardiovasculares, así como la generación de lluvia ácida y acidificación de los océanos. Para Bill Hemmings, de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, es una decisión histórica la cual salvará millones de vidas en las próximas décadas, dijo a la agencia Reuters. Pero después de la buena noticia viene un costo que no es tan evidente y tiene todo el potencial de tener un impacto directo en el consumidor común, como advierten analistas del sector naviero comercial. Esto es un chantaje, un soborno emocional en el que te amenazan directamente. Es decir, te dicen que muchas de las enfermedades que existen es por el lanzamiento a la atmósfera por parte de los barcos del transporte marítimo internacional del azufre, algo que genera acidificación de los océanos y un problema ambiental muy grave. Si es así, ¿por qué no lo han hecho antes? ¿Y por qué ahora tenemos que pagar? Es decir, si no pagas, tú, el culpable de todo lo que está sucediendo en el mundo a nivel ambiental, vas a morir, porque encima te dicen que esta generación de costes, es decir, generación de impuestos ambientales, tiene una repercusión directa en salvar tu vida. Es decir, es un chantaje en toda regla para que pagues la diversificación de las grandes multinacionales. ¿Qué tendrán que hacer los buques? El principal tipo de hidrocarburo que usa la industria naviera como combustible es el fuel oil pesado, un derivado del residuo de la destilación del petróleo crudo. Óxidos de azufre, conocidos por su daño a la salud humana, son liberados a la atmósfera al quemarse el combustible junto con el resto de emisiones del buque. Como parte de una reducción gradual iniciada en 2005, la nueva regla OMI 2020 establece que la presencia de azufre en el fuel oil debería ser del 0,5% masa, una baja considerable a la política de 2019 del 3,5%. Eso reducirá considerablemente la emisión de óxido de azufre, con lo que se esperan grandes beneficios tanto para la salud como para el medio ambiente mundiales, especialmente para las poblaciones que viven cerca de los puertos y costas. Esto lo explica la entidad de la ONU, la Organización Marítima Internacional. El límite no es el más estricto de la industria, pues ya hay en vigor uno de 0,10% en zonas del Mar Báltico, Mar del Norte, franjas costeras de Estados Unidos y Canadá y regiones del Mar del Caribe cercanas a islas de Estados Unidos. Ahora la industria naviera tendrá que obtener nuevas mezclas del fuel oil que cumplan con el límite del 0,5%, como las ya disponibles en el mercado para el límite del 0,10%. Instalar sistemas de limpieza de gases llamados lavadores que reducen la emisión de azufre o, en último caso, usar otro combustible. Un cambio enorme, y hay un impacto directo también en el diésel. Los expertos indican que un 90% del comercio mundial se mueve por la vía marítima, ya que, como la Organización Marítima Internacional también destaca, es la forma de transporte más eficiente para mover enormes volúmenes. Los buques tienen los motores más grandes del mundo, algunas con hasta 100.000 caballos de potencia y pueden transportar hasta 300.000 toneladas de carga. Ya que el 70% del costo operacional de la industria naviera es el combustible, explica Diane Gilpin, CEO de Smart Green Shipping Alliance, el cambiar de combustibles implica un reto de esa magnitud. Alan Helder, jefe de investigación de refinación de la consultora energética Wood Mackenzie, considera que la regla OMI 2020 hará que las refinerías deban funcionar de una manera que nunca antes lo habían hecho. Es un cambio de paradigma. Otros ven un panorama menos alentador. Las refinerías no invertirán para desulfurar el fuelóleo y no hay suficiente fuelóleo con bajo contenido de azufre para satisfacer la demanda del sector marítimo, dice Robert Campbell, jefe de investigación de productos petroleros de la consultora Energy Aspects. Para hacer el combustible de los buques más limpio es necesario agregar más diésel a la mezcla, por lo que es probable que el primer impacto de la regla OMI 2020 en el mercado mundial general sea en el precio del diésel. Jamie Webster, analista de Boston Consulting Group, dice que la industria naviera ahora entrará en la pugna por la adquisición de diésel, lo que afectará a muy diversos sectores de la economía que usan ese combustible. Después de contextualizar y publicitar por parte de los medios de comunicación este tipo de cambios generados por el problema ambiental que tenemos, vemos algunas contradicciones típicas en estos casos. Mientras a ti te dicen que el diésel y la gasolina no son nada buenos y que hay que intentar cambiar el coche por uno
que tenga una dependencia más eléctrica. En los barcos es al revés, en los barcos necesitan tener más diésel para cambiar ese proceso que hace que se incluya el óxido de azufre en la atmósfera terrestre. Con lo cual hay contradicciones muy importantes en este caso también, en el caso del cambio climático y cómo la ONU va dando bandazos sin saber realmente a lo que quiere referirse. Porque recordemos que esta diversificación la vas a pagar tú. Y ahora vamos a ello. ¿Quién va a pagar al final esta diversificación de empresas tan grandes como Shell, la petrolera Shell, para intentar adentrarse en las energías renovables? Vamos a analizar qué es lo que vas a pagar y cómo lo vas a pagar. Vamos a verlo. ¿Quién pagará al final? Hasta ahora el plan de reducción de azufre ha sido visto con cautela por la industria naviera comercial. Mediterranean Shipping Company, MSC, la segunda flota comercial del mundo con más de 500 buques en 200 rutas, dio su apoyo total a la iniciativa de la Organización Marítima Internacional. Sin embargo, somos conscientes de los desafíos involucrados en lograr el cumplimiento total, particularmente cuando la industria se enfrenta a tiempos excepcionalmente difíciles, dijo el presidente ejecutivo de MSC, Diego Aponte. Con base en estimaciones iniciales, Jamie Webster advierte que los costos de combustible probablemente serán entre un 50 y un 60% más altos con estos cambios. A fin de cuentas, los comerciantes de todo tipo, desde automóviles hasta televisores, buscarán maneras de compensar el golpe a las ganancias. Los transportistas estarán interesados en tratar de pasar esos costos hasta que lleguen a nosotros, a nivel de consumidor, dice Webster. La realidad, señalan los expertos, es que la industria naviera hay una laguna que es aprovechada por las compañías a la hora de implementar cambios como la regla OMI 2020. No existe una autoridad que vigile el uso de combustibles. Hay una pregunta sobre la cantidad de trampas involucradas, ciertamente habrá algunas. No hay una fuerza policial por ahí que haga cumplir todo esto, está siendo implementado esencialmente por las compañías que alimentan estos barcos. Pero la OMI ya ha dicho que el nuevo límite de azufre es impostergable e iniciará en el primer día de 2020, que ya ha pasado. Nos hemos metido en Opiniones de Actualidad en una página web, jcvshipping.com, en el que comentan toda la regulación IMO 2020 y lo que va a implicar para las navieras en cuanto a coste esta nueva regulación. Pues bien, nos puede costar muy caro, sobre todo en el sentido en el que aquí hay cifras muy importantes. Por ejemplo, el importe que va a aplicar cada naviera va a ser diferente, dado que los costes para adaptarse a la regulación también varían, dependiendo de la flota que cada naviera tiene. Cuanto más grande sea la flota, más pagan. Del mismo modo, dentro de cada naviera variará también el importe en función del servicio, origen y destino empleado. A modo de ejemplo, aquí, a través de jcvshipping.com, veis un cuadro sobre lo que va a valer cada cuota de la nueva regulación de la Organización Marítima Internacional. Con lo cual os podéis hacer una idea de lo que nos va a costar al consumidor de a pie. Por supuesto, no va a pasar mucho más tiempo, en un corto periodo de tiempo, hasta que nosotros paguemos los platos rotos de las empresas contaminantes. Por ejemplo, tenemos el caso de Shell, donde está haciendo un alarde de que está preparado para este nuevo desafío de la Organización Marítima Internacional, diciendo cosas como ahora contaminamos menos. Pero es curioso porque en las refinerías que ustedes, Shell, tienen en Irak, por ejemplo, ahí no hace falta tener en cuenta el medio ambiente, ¿no? Porque los procesos de extracción del petróleo son muy contaminantes. Yo diría que prácticamente más contaminantes que el óxido de azufre que se tira por parte de un barco. Con lo cual es importante tener en cuenta esta hipocresía que hay hoy en día en las empresas multinacionales para intentar beneficiarse de una regulación y que encima no tengan que pagar o no se le tenga que repercutir tanto en el precio final o en las ganancias. Es decir, estas empresas petrolíferas como Shell son unas empresas muy rentables, sobre todo en el sentido en el que tienen unas ganancias multimillonarias cada año. No podrían diversificar
estos barcos o diversificar esta manera de proceder en cuanto al comercio internacional marítimo a través de sus ganancias, ¿por qué nos lo tienen que repercutir a nosotros, a los ciudadanos de a pie? Nos lo repercuten y encima siguen ganando lo mismo. Curioso. Bueno amigos, muchas gracias por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante de todo, podéis compartir vuestras ideas, teorías u opiniones en los comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente amigos. Hasta luego.